This week, we traveled to Bogota, Colombia to check in with Estefania Angel, or Tefi as she's known by many. We discussed COVID, the lockdown, its impacts on the informal economy, and how her work with the No More Waste campaign and Cumbres Blancas continues to push conversations around sustainability, environmental responsibility, and our role as humans in the climate crisis forward. Our friendship, like that of so many throughout the Americas, exists in a linguistic mezcla of English and Spanish. So this episode will be in English, Espanol, and Spanglish, all at the same time. Please note that she knows and calls me Javi, as Jared is difficult to pronounce in Spanish. She also is currently living off her phone's data, so the Zoom call in this episode's audio was a little choppy. And yeah, the irony of not having Wi-Fi for our call was not lost on us. Now for the intro in Spanish. Para este episodio, viajamos a Bogotá, Colombia, para platicar con Estefania Angel o Tefi. Tefi es una líder a nivel nacional en Colombia y más allá en cuanto a la conversación del cambio climático y su amor por la naturaleza. Nos cuenta de los proyectos en los que está trabajando como Cumbres Blancas, cuidando los glaciares y No More Waste, impulsando la economía circular con recicladores. Todo esto para generar conversación alrededor de la sostenibilidad, la responsabilidad con el planeta y el rol que tenemos como humanos en la emergencia ecológica. Hoy en el podcast nos habla del proyecto Return Home y el impacto que COVID ha tenido en las comunidades vulnerables de Bogotá y cómo la gente de la economía informal está navegando el obstáculo de la cuarentena. Como nuestra amistad, el idioma de este episodio existe entre el inglés, español y Spanglish. Yo soy Jared Carpenter, and this is Wi-Fi and Water. Tenemos Tefi hoy en el podcast porque estoy interesado en el trabajo que está haciendo. Ella se encuentra en Bogotá. Y Tefi, si nos puedes hablar ya del trabajo que estás haciendo y cuéntanos un poco de la vida cotidiana ya en Bogotá en esos días y ya. Sí, bueno, gracias Javi por invitarme. A todos va a ser un poquito mezcla entre español en English, Spanglish. Así es como decía Javi, como nos comunicamos y también queremos que el podcast sea así. Bueno, actualmente estoy viviendo en Bogotá. ¿Cómo así actualmente? Actualmente porque, como Javi sabe, y también él, somos personas muy viajeras. Obviamente Okay. En el contexto del COVID puede que eso haya cambiado un poco, pero bueno, estaba cuando empecé la cuarentena en Girardot, que es mi pueblo natal, cerca de Bogotá, y porque bueno, estaba haciendo todo remote work, con mi nuevo trabajo, nadie podía salir, estábamos en una cuarentena muy estricta, me fui con mi mejor amigo Adel, que es con el que me la he pasado toda la cuarentena, estuvimos allá con mi familia, y ya en junio pues tuvimos que volver porque él ya tenía que volver a su trabajo, y yo también tenía que empezar paulatinamente a ir al mío presencialmente. Actualmente soy Project Manager de un proyecto que se llama Return Home, en una startup que se llama No More Waste. Ahí ven todo, inglés-español. Y en No More Waste es una startup de gestión de residuos sólidos, o sea que trabajamos con todo el tema de reciclaje y economía circular. Y yo estoy a cargo de este proyecto que trabaja directamente con Bavaria, que es como the biggest brewery en Colombia. Y lo que hacemos es que las botellas de vidrio de ellos las recuperamos para que sean retornables, disminuyendo todo el CO2, huella de carbono, y también pagando mejor el vidrio a los waste pickers o recicladores. Porque es un material que no se paga muy bien, pero es uno de los mejores materiales para toda la economía circular y para volver a utilizar y reusar las veces que sea necesario o hasta que el ciclo de la vida del material lo permita. Entonces estoy en ese proyecto, ha sido un cambio en mi vida porque es la primera vez que estoy trabajando con the private sector. Venía de trabajar con NGOs, Rural Education, en Government. Entonces es como una nueva life journey, y estoy en todo el tema ambiental porque me di cuenta hace 2 años que no era un interés solo personal, sino también es un interés que quiero dedicar mi vida a eso, quiero dedicar mi vida al cuidado del planeta.
Y háblanos un poquito del proyecto de No More Waste, porque hablando de la gente que va ya recogiendo el vidrio como tal por las calles, si no fuera por el incentivo que les dan ustedes a ellos, ¿qué pasaría ya? O sea, si no fuera por ustedes, ¿qué pasaría ya con ese vidrio? O sea, Sí, generalmente lo que pasa es que en Colombia el vidrio no es un material muy pago porque solo hay, muy bien pago porque solo hay una empresa, por lo tanto no hay competencia y se paga muy bajo ese material. Entonces lo que nosotros hicimos fue doblar el precio de lo que se vende en el mercado y también pues estar en contacto directo, que es mi vida diaria, con los recicladores para ver sus necesidades, apoyarlos en toda la pandemia. Hemos estado dándoles tapabocas, guantes, alimentos, porque son una comunidad vulnerable en Colombia, en la que muchas son cabezas, madres cabezas de hogar, que tienen unas jornadas muy extenuantes, o sea, estas personas muchas veces no tienen una bicicleta o un camión, sino que tienen que cargarse todo al hombro. Así que es un peso diario, ellos recorriendo las calles de Bogotá cuando estaban abiertos discotecas y bares, pues en horarios nocturnos muy pesados, y es de hacernos conscientes como ciudadanos de la labor tan importante que cumplen los recicladores. Es más allá de ser waste pickers o recyclers, what they're doing is saving the garbage that is for us garbage. Is really their work and is really a value for them. Entonces, eso es muy importante porque los recicladores son muy estigmatizados. Es una comunidad que la gente siempre suele creer que son habitantes de calle y no es, esto no es así, no es la generalidad. Y son personas que se levantan cada día a trabajar por los materiales que conocen de PET, cartón, papel, vidrio, mucho más que cualquier ambientalista. Entonces, por eso es tan importante este proyecto para significar su vida, para darle más valor a su trabajo y esperamos hacer muchas más cosas. Empezamos en Bogotá, pero esperamos irnos a la costa, a Barranquilla, a Cartagena, porque allá hay un problema más grave. Allá ni siquiera se recoge el vidrio, porque no hay transformación. Entonces, o se entierra, o se quema, o termina en the landfill. Así que esperamos que sea un proyecto que se extienda a muchas partes de Colombia. wow, entonces, y hablando de Bogotá, háblanos un poquito de, o sea, ¿cuántos recicladores hay en Bogotá? O sea, Bogotá es una ciudad, si no estoy mal, de como 8.5 millones de personas. Más, Entonces, sí, más o menos, ¿no? más o menos. Entonces, ¿cuánta gente recicladora vive ahí o se mantiene ahí por Bogotá, más o menos? Uy, ¿cuántos recicladores hay en Bogotá en este momento? Yo creo que son aproximadamente 30.000, perdón. 30.000. Wow. Si no estoy mal, espérate, yo también ya te corrijo ese número, pero en general lo que pasa con los recicladores es que eran una comunidad que no estaba protegida eh, por el gobierno o que no se consideraba como una población que tenía en cuenta este trabajo. Y hace poco la Corte Constitucional, hace unos años, mediante como toda una lucha de la comunidad recicladora, los declaró comunidad de especial protección o sujetos de especial protección. What it means is that they are protected by the Constitution, and they have from our taxes that we pay in the cleaning, recipe, is going to the recyclers, this part of the taxes. Entonces tienen como esa especial protección también de que hacen un servicio de aprovechamiento, como que es el término oficial, porque recuperan materiales, ¿cierto? Y Sí. para ahí un dato preocupante es que al año pasado el 75% de los colombianos no separan en casa su basura, sus residuos. ¿Y por qué? ¿Y, 75%. y por qué? Creo que no hay una cultura de realmente saber qué es
orgánico, lo inorgánico, lo que es realmente va para un compost o va para un landfill. Entonces la gente solamente combina todo en la bolsa negra que tenemos en Bogotá. En Bogotá es bolsa negra para la basura, bolsa blanca para lo reciclable. Y no hay una cultura realmente sobre esto y al reciclador muchas veces le toca abrir la basura porque encuentra cosas que le pueden servir para recuperar. Y eso también es un beneficio para nosotros porque los landfills cada año están más insostenibles. A cada rato en el de Bogotá hay deslizamientos. Ya solo le quedan 4 años de vida útil. Entonces los recicladores permiten que esta situación no sea tan caótica ante la que estamos. Y cuéntanos qué va a pasar después de los 4 años. ¿El gobierno, o sea, la alcaldía ya está pensando en una solución o qué van a hacer? Es difícil porque además el relleno Doña Juana, que es como el relleno sanitario de Bogotá, Ujú. es una concesión privada. Entonces ahí también pues entran a mediar todos sus intereses, digamos que sí, obviamente la alcaldía, esta nueva alcaldía está tratando de hacer unos planes de sostenibilidad, pero hay que preguntarse eso, ¿qué va a pasar en 4 años cuando ya no podamos disponer basura ahí? Entonces, ¿qué otro terreno de Bogotá se va a utilizar para esto? Porque por el momento como humanidad no tenemos una solución para la basura si seguimos en este sistema de producción y de consumo, que es el quick del asunto y el problema. Sí, bueno, el consumo puede ser como que la bala plateada, o sea, el silver bullet. Y cuéntanos un poco de, bueno, sabiendo el problema de la falta de reciclaje a nivel nacional en Colombia y ¿Mm? enfocándonos un poquito en el contexto de Bogotá, cuéntanos de qué es lo que están haciendo the No More Waste Project. O sea, the No More Waste Project helps Bogotá because blah. Sí, bueno, el No More Waste is the startup and project, Return Home is the project. So what we do with Return Home is that we help the recyclers to have more value with the glass, but also we are using a platform of blockchain that is called BankU that allows them to see all the value chain. That is really important because usually, this first mile is not knowing, it's invisible. So the recycler is invisible. Now it's from the recycler that sells to the association of recyclers, that is, like an aggregation of them. And then they sell us the bottles and we deliver that to Bavaria, with. So that's very impressive. And so let's say I'm a recycler, and Mhm. I want to be a part of the blockchain, which is super cool that they're using that technology because it creates transparency, right? And the product Yeah. from transparency is immediate trust. So I'm a recycler and I want to use the blockchain. Do I have a ID number? Do I log in? Do I use a cell phone? Is there a QR code? How does that process work? So basically, you as a recycler have to be associate of one of the associations that are part of the project. So in this case, what they give us is the telephone number, ideally, if they have it, not all they have it. And all the time that they are going to sell bottles to the association, they are going to receive an SMS. Doesn't matter if it's a smartphone or a normal phone. So it's really good because every time that they sell to the association, they will know, okay, I sell 30 bottles for this price. And they will always have it. And if they don't have it, a telephone number, they can use the email. And if not, they can use like a username. Because sometimes happen that they don't want to give the number and all that. So they can have a password and their and when they are going to the association can show, okay, you sell me this because you don't have the telephone or something. Right, you have a username or something. And so, bueno, pensando en la cantidad de vidrio,
me imagino que obviamente en febrero y en marzo, o sea, en los inicios de marzo, había mucho más vidrio porque la gente salía a los restaurantes, los bares, los Ah, discos, ¿no? La parranda en Bogotá es cosa la seria. parranda. Ajá, es cosa seria. Sí, Entonces, ¿qué te iba a decir? Me imagino que, digamos, eso era en febrero, digamos, eso es, pongámosle que fuera, o sea, que es 100% de vidrio. sí. ¿Cuánto se bajó eso ya con COVID, con la cuarentena? Me imagino que muchos restaurantes les tocó cerrar, bares, discos, etcétera, etcétera. Entonces, me imagino que ya hay menos cantidad para los recicladores. Y cuéntanos un poquito de cómo se están manejando eso, o sea, cómo lo están manejando, porque me imagino que ya es difícil. Sí, esto ha sido muy loco porque, claro, entramos con un proyecto en el que nuestra principal fuente, tanto para los recicladores como para el proyecto, era todos los bares, restaurantes y discotecas, y de la noche a la mañana eso dejó de existir. ¿Qué significó eso? Los cambios en los hábitos de consumo, que es lo que uno ve y analiza desde esta parte del proyecto, y es la gente ya no sale a restaurantes y eso, pero all the deliveries are increasing and the consumption in homes are increasing. So it's not like the people is not consuming, of course not, because it doesn't work like that in our system. It's just that they change the place. And they change the material. Like when you are in home, you are not usually to buy beer bottles. You are usually to buy beer cans, right? So that changed the dynamic. So, for example, one association that is really little in Ciudad Bolívar, that is a really difficult neighborhood in Bogota, usually they have 1 ton of glass every day. And Every now, day, todos los every días, day, before, yeah, todos los días, antes de antes COVID. COVID, antes Ok. COVID. Now, imagine how much. Ok. Bueno, si antes tuvieran o sea, una tonelada son Diaria. 2.000 libras, ¿no? Digamos. Sí. Bueno, Vamos a o sea, no, pues, adivino 100 libras, o sea, 100 libras de 2.000 a 100, no sé. están recibiendo 100 kilos, o sea, que 100 son kilos, ok, ok, ok. 10%, Ya, ya, 10% ya, of the total. 10%. Ya, 10%. Wow, entonces eso es, Muy es, difícil, es muy difícil. Ok. porque los recicladores viven de los materiales. Entonces, claro, muchos de ellos tenían gran parte de su operación en la parte comercial o industrial, y eso se cambió a hogares, pero muchos condominios o edificios o houses ya tenían sus recicladores. Entonces, los que dependían de la otra parte se vieron muy afectados. Entonces, muchas bodegas cerraron, la cantidad de dinero, un reciclador vive del día, the informal economy. Every day they need to eat for what they win in materials of recycling. Y eso disminuyó mucho. Encima de eso son una población de alto riesgo porque están en contacto todo el tiempo con nuestros residuos. Tú sabes, la gente, como no sabe separar en casa, entonces ponía su tapabocas sucio, ponía jeringas, ponía todo dentro del material reciclado. Entonces, era tratar de darles todos los implementos de seguridad para que ellos estuvieran protegidos. Y también pues afectó al proyecto. Obviamente vamos a un paso más lento. Nos hemos ido adaptando, ayudándoles a buscar más fuentes en hogares, en casas y en diferentes dinámicas, pero realmente, claro, los materiales se han disminuido. Ahorita con la apertura de mucha parte de la economía, otra vez se está volviendo como a normalizar. Y como somos los humanos, basura siempre hay, eso sí, no deja de Basura existir. siempre hay, sí, es nuestra, Basura literal, siempre hay. es nuestra, It's our footprint, you know? ya, es nuestra huella, ya, al planeta. ¿Y cuánto se gana una persona que recicla, o sea, diario por su trabajo? Porque, como dijiste, o sea, se vive de lo que se gana, entonces, si no se gana,
sea, si no gana, no vive. Entonces, ¿cuánto se gana más o menos en pesos colombianos diarios para que pueda yo como que ir convirtiéndolo, o sea, o si tú quieres o sea, convértelo en En dólares? dólares. Sí. Sí, en dólares. Uf. Es muy variable porque depende de lo que, cuando son asociados de una asociación, a veces pasa que van juntos en el camión y como que se reparten el material entre ellos cuando son asociaciones pequeñas. Pero cuando lo hacen por su cuenta, ¿cierto? Que llevan su carrito, su bicicleta o al hombro, literal en la espalda, eh, podrían estar ganándose en dólares promedio. If it's too much, like, En mm, average, o sea, un en promedio. dólares. Mm, let me think in dollars. O sea, cuéntame en pesos colombianos y voy a... Sí, porque es que no sé, ahorita creo que el dólar está más cerca del euro que de lo que era antes el dólar, la verdad. Sí, o sea, y mañana va a ser diferente, así que el dólar va flotando como cualquier cosa ya en el mundo. Exacto, entonces yo creo que por ahí, sí, de 20,000 a 50,000 pesos, pero yéndole muy bien. O sea, $10, maybe less. Yeah, como 5 to $12 a day. $5 to $12 a day. Y me imagino que están trabajando, como dijiste, un horario totalmente agotador, o sea, 12 horas, 13 horas, ¿cuánto le toca trabajar uno, o sea, recogiendo las cosas en la Claro. calle? Sí, pues cuando son asociaciones, pasa que ellos tienen camiones y es mucho más fácil porque como que tienen sus rutas de recolección y es muy importante tener sus rutas porque como que lo- hay muchas asociaciones, muchos recicladores, entonces se respetan como la calle que tienen o los lugares que tienen, si no se convierte en un problema después. Ujú. Mm, y generalmente podrían estar, si van ellos solos, sí, jornadas de 10, 12 horas diarias y sobre todo cuando había vida nocturna. Imagínate cuando nosotros terminamos de rumbear o de tomar, esta gente está fuera de los bares recogiendo toda la basura que nosotros hemos producido para Wow. pasarla bien a las 2 o 3 de la mañana. Y contándote un poquito de lo que está pasando acá y en Massachusetts, básicamente en todos los pueblos, bueno, te voy a hablar de mi pueblo, Beverly. Hace como 2 años fue por la alcaldía, el alcalde ya lo dejó como ley de que uno ya no puede utilizar en las tiendas, uno ya no puede utilizar las bolsas plásticas, ¿no? Pero Sí, hoy en día acá me imagino que es igual allá, uno no puede entrar ya con sus bolsas o sea, reusables, o sea, reusable bags. Entonces, ya. me imagino que o sea, que Colombia está en las mismas en cuanto a eso, a la bolsa plástica. Entonces, hablando de la sostenibilidad, o sea, hablando del medio ambiente, ¿qué está haciendo No More Waste, Return Home en cuanto a eso? Porque eso va de la mano con lo demás. O sea, eh, hay proyectos ya nuevos que están intentando crear cosas, reutilizar las bolsas como tal para crear otras cosas, como los ecoladrillos, ¿no? Que se Ujú. utilizan en otras partes del mundo, como sabes. Eh, Cuéntanos un poquito de eso, porque eso va del intersectionality, de reciclaje, de la mano con lo que estamos hablando del vidrio. Sí, bueno, en Nomo somos pues una startup pequeña que tiene ya como 2 años, pero tenemos, en este momento estamos como con 3 proyectos grandes, Ujú. sobre todo es en la gestión de residuos y lo que principalmente hacemos es como conectar a la industria o a las grandes empresas con los recicladores y que todos esos proyectos o lo que se genere en una industria los recicladores también sean los encargados, porque muchas veces pasa es que un restaurante decide vender por su propia cuenta los materiales en una bodega y se gana el dinero y no se lo gana el reciclador. Entonces, eso es como algo que es muy importante y sobre todo hay una nueva, pues como una ley que está tomando mucha fuerza en Colombia que se llama la responsabilidad extendida del productor. ¿Esto qué significa? Que Coca-Cola, Bavaria, Pepsi, todas estas empresas que producen packaging, bien sea glass, can, plastic,
se tienen que hacer responsable de lo que ponen en el mercado, ¿sí? Y de qué pasa con esas botellas o con esas latas que ponen en el mercado. Entonces estamos trabajando mucho para que esa ley sea realidad y de que las empresas realmente como que se hagan responsables. En Colombia hay algo particular con el tema de esto que me dices de las bolsas de plástico. Lo que pasa es que personalmente no lo he notado tanto porque estoy comprándole directamente a productores campesinos que me lo traen a la casa y también al granel, no sé cómo se diga en inglés, como productos al granel que te traen todo en vidrio y tú simplemente lo reempacas Yeah, 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 yeah. entonces, no lo he notado tanto porque literal no he ido a ningún supermercado en toda la pandemia. Es No, como, no. y eso es porque hay servicios de domicilio. Porque he encontrado productores locales, tú sabes, Bogotá tiene zonas rurales en sus exteriores, la sabana de Bogotá, hay mucho campesino, entonces hemos conseguido para comprar producto local y directamente de los productores. Y pues este mercado al granel, entonces no usan plástico, el de los campesinos tampoco usa el plástico, te traen todo en una caja de cartón, eh, las vegetales súper frescos, súper lindos, y he invitado a muchos amigos a que hagan lo mismo. Evitas salir por COVID y también evitas poner tu dinero en big supermarkets that are the winners of this pandemic. Ajá. So, yeah, I think support the local and te evitas all the plastics they give you in carton that is recyclable or you can use it again and again. So it's really important to do that because in the supermarkets, often they don't know that you can use and it's more safe. There was recently a report of many scientists around the world that says more safe to use your textile bag, your reusable bag. But the people doesn't know that in the big supermarket. They want to give you the plastic bag because they think it's safe. But, the virus stay more in plastic than in the textile. Yeah. Entonces, If it's your textile, you wash it and you clean it and you are more responsible than the plastic bag that you don't know where it is. right, right. And then you get it and then you just throw it right away. Yeah. So the So, use is, yeah. claro, en Colombia hay un aumento en todo, pues los tapabocas, de un solo uso, en guantes, en el plástico, pero creo que muchas personas, y ha habido como unas encuestas recientes, se están haciendo más conscientes de comprar directo. Evitas muchos intermediarios para el campesino, estás apoyando a familias que lo necesitan en este momento, que viven en el campo, y creo que es ahí donde tenemos que llegar. Si compramos al campesino, nos lo trae a nuestra casa, evitamos estar en contacto en grandes aglomeraciones y evitamos el plástico de un solo uso. Wow, wow. Excelente. Sí, eso sí. Lastimosamente, bueno, eso existe acá, pero no así, en el hecho de que tú tienes áreas rurales cerca de lugares urbanos. Claro. Bueno, obviamente te estoy hablando de mi contexto porque me encuentro acá en el norte de los estados donde, pues, durante el invierno todo muere. Claro, Entonces, es un poquito, sí, es un poquito distinto, pero para nosotros ese es un sueño. O sea, para la persona que viene de acá, ese es un sueño poder comprar directamente del productor durante todo el año. Eso sí, sí cuál es la existe. opción más como sostenible que puedes encontrar en tu ciudad? Sí, y también más que todo, y bueno, esto obviamente ya hablando de la sostenibilidad, pero más que todo, eso le da cara a la persona que produce tu comida, que produce tu producto, tu vegetal, tu lo que sea, porque acá normalmente nosotros estamos bien lejos de la persona que realmente está cultivando las cosas ahí en las granjas diarias. But you have the farmers market, right? Yeah, hay farmers markets, pero normalmente esto está durante el verano, pero Okay. por COVID como tal, por ejemplo, yo creo que en mi pueblo normalmente son los lunes por las tardes, pero por COVID ya no hay. Claro. Entonces, es como que, bueno. Claro, es que creo que COVID nos ha, hablando en términos de la crisis ecológica y climática que estamos viviendo actualmente, han habido varias cosas. La mayoría de gente dice, los humanos
no sé si has escuchado esto en inglés, pero los humanos somos el virus, se está regenerando, como se está salvando. Y yo no creo que eso sea cierto, por dos cosas, porque uno, nos pone en un lugar muy cómodo en el que decimos, ah, bueno, yo soy el problema, ¿qué más puedo hacer? Es que los seres humanos somos así, y en ese lugar de, bueno, I'm going to buy everything and I'm going to feel safe at my home and eat and be with my family and that's it because the world is like that. And the second thing with that phrase of that the humans is the virus is that they don't notice that the climate change is advancing, you know? Even, even the cause of the coronavirus is because climate change and ecological crisis. You know, the zoonosis is related to SARS, you know, Mm-hmm. to gripe aviar, gripe porcina, many diseases that come from animals because of deforestation and then the way that they are treated in these huge markets. So I think if the people doesn't see the connection between COVID and the ecological crisis, it's going to be really difficult to treat as an urgency and as important topic as COVID. It's the most important thing in our world right now to tackle this. Because the COVID is something that, of course, is getting a big fucking crisis, but the ecological crisis is going to stay here for a long, long time. Forever. Well, forever. So forever. Until Yeah. we fix it. And if we don't change the way that we consume and produce and the way we live, basically, it's going to be really difficult to do anything. Have you noticed people in Colombia como despertándose? O sea, ya pensando mucho más allá, o sea, con COVID, o sea, ya pensando mucho más allá y ya comenzando a pensar en, wow, si COVID ha sido difícil, no me lo puedo imaginar qué tan difícil será, o sea, va a ser, podría ser los cambios climáticos, o sea, the climate change. Is that something that's happening? Yo Are creo people... que Dale. yo quería como al principio tener más hope de Ajá. que esto realmente iba a cambiarnos en la forma de pensar y de actuar. Y yo creo que como todo en la vida, pues claro que hay grupos de seres humanos que se están preguntando diariamente por sus hábitos de consumo, por a quién le compran, qué compran, o a quién votan o a quién no, pero esto realmente no creo que lo dimensionen, porque siento que el ser humano lastimosamente funcionamos de esa manera y solo actuamos cuando vemos el efecto que tiene sobre nosotros. Y como hasta el momento no se ven, cuando a ti el IPCC report te dice is 1.5, we cannot allow 1.5 degree in the atmosphere and in the world. Para ti 1.5 grados no es nada, es como 1.5. What it means 1.5. Y ahí está el desafío de la ciencia and the advocators and the communicators of science, porque la gente no alcanza a dimensionar la gravedad del cambio climático. Y hasta que un huracán pasa o hasta que una plaga no se come todo tu cultivo todos los meses, va a ser muy difícil que la gente relacione eso. Y van a seguir exigiendo profit over planet. Porque en este momento es la realidad. La gente quiere sentirse segura, quiere tener un trabajo, quiere tener su dinero y la gente está muy preocupada por la economía, claramente. Y es muchas personas que han perdido su empleo, muchas personas que han perdido su seguridad, su hogar. Pero si no vemos how it's connected, it's going to be a mess. Y creo que acá en Colombia sí hay personas que se están cuestionando, pero creo que todavía no logramos darle la importancia, como si se la damos al COVID, pero porque está aquí y vemos las muertes diarias y vemos cómo está afectando la forma en que vivimos.
Creo que Sí, eso va a pasar con el cambio climático, pero no alcanzamos a imaginar que va a ser mucho peor. sí, eso es lo difícil, ¿no? Porque para decirle a uno, o sea, sí, para decirle o hacerle el comentario a uno, hey, tenemos que comenzar a pensar en COVID, no, disculpa, en los cambios en climate change o climate crisis como tal, cuando esa persona ya no tiene empleo, ya no sabe cómo va a ganarse la vida, cómo va a pagar renta, cómo Y para va darle a comer a sus comer, hijos, cómo va a comprar medicina, ya total. es totalmente, no sé, me pregunto si la importancia del climate crisis va a estar como que pushed aside mientras que estemos en COVID, enfocándonos en COVID. And the interesting thing is that these big companies, for example, we'll focus on the United States government. The United States Ya, government always says we don't have money for those things. But when COVID ya. comes, they come up with trillions of dollars. So the Colombian government's done the same thing. The Colombian government all of a sudden gives mercados a la gente que le hace falta comida. Entonces, más adelante, los gobiernos ya no van a poder decirnos a nosotros como ciudadanos, hey, no hay plata para esto. Hey, tenemos que esperar para otro budget, ¿no? Simplemente Sí. eso no encaja este año. Esperamos para el próximo año, porque nosotros ya sabemos como ciudadanos que sí, ellos tienen plata, simplemente que no le importa. Y en esto está otra cosa que es, entonces, en el contexto de Colombia, yo sé que estás también involucrada y trabajando con Cumbres Blancas. Entonces, ¿cómo va ese trabajo con Cumbres Blancas ya? O sea, ¿eso aún tiene importancia en prioridad? O obviamente que sí, o sea, te estoy, I'm Sí, asking claro, you preguntando, sí. yeah, I'm asking, porque obviamente COVID está por encima, pero por Total, encima de todo eso, como si fuera una paraguas, está climate change. sí. Y los glaciares se siguen derritiendo. Yeah. A ellos no les importa el COVID. No, 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 Sí, no, no. exacto. Bueno, con Cumbres Blancas es un proyecto en que estamos creando conciencia sobre el deshielo de los glaciares, especialmente los tropicales y ecuatoriales, que son los que tenemos en América Latina, pero también están en África, en Indonesia, eh, y básicamente son el ecosistema más vulnerable en este momento al cambio climático, porque obviamente por las altas temperaturas y nuestros glaciares son de montaña, por ejemplo, en Colombia y en la parte andina, pues son muy vulnerables a la radiación y al incremento de la temperatura y se están derritiendo cada vez más rápido. Entonces, por esto estamos en este proyecto. Claramente veníamos, y eso creo que es lo difícil de lo que sucedió en América Latina, no sé si te acuerdas, que a final del año pasado en América Latina estábamos teniendo unas movilizaciones ciudadanas muy grandes y muy importantes por la corrupción, por el asesinato de líderes, por toda la injusticia social que hemos vivido históricamente, que llegó a un punto de colapso con muchas cosas en nuestro gobierno y en otros gobiernos como en Chile, en Ecuador, en México. Entonces fue muy difícil que llegara COVID porque la gente se estaba movilizando en las calles, estaba exigiendo reformas, estábamos teniendo conversaciones directas con el gobierno nacional y llega una crisis de salud pública en la que lo que menos podemos hacer es estar juntos y movilizarnos en la calle. Entonces, digamos que para Latinoamérica fue a nivel social y político un retroceso muy fuerte, porque ahora incluso los activistas, pues me incluyo, tenemos miedo de salir a la calle porque no queremos, obviamente, contagiar a otras personas o poner en riesgo a otras personas o a nosotros mismos ni a nuestras familias. Pero también no podemos hacer como si esto fuera un tiempo en la que ya no existen los problemas sociales, políticos que veníamos teniendo. Entonces, por eso con Cumbres Blancas, por ejemplo, habíamos tenido un avance en el Congreso. Invitamos a una científica, una glacióloga francesa que instaló 2 cámaras time-lapse que doesn't exist in Colombia, so we installed it with her. She's a really amazing woman. I recommend the documentary that is in Netflix, that is One Strange Rock.
she appears in the chapter 2. It's called Heidi Silvestre. So we installed these cameras with the glaciology in Colombia and in Haiti. And then we have like an audience in the Congress, public Congress, and we achieved that 1.5 of the tax to the carbon tax, the carbon tax, was to protect the high mountain. That is the Páramo, that 70% of the water of Colombia comes from the Páramo, and glaciers and Bosque Alto Andino, it's 3, that is the high mountain ecosystem in Colombia. And we achieved this, but everything with COVID becomes irrelevant. Entonces es muy problemático porque, claro, ya no podemos ir a los glaciares, continuamos haciendo nuestro libro, estamos avanzando mucho en eso y organizándonos como equipo para cuando podamos volver. Estamos pensando en experimentos científicos para ver de alguna manera para poder conservar la nieve. But the melting of the glaciers is a reality. It's something that we cannot change. That's it. Así que seguimos trabajando, pero todos los temas ambientales prioritarios de protección de los líderes ambientales y sociales. Colombia en 2019 fue el país con más asesinatos de líderes sociales en el mundo. En el mundo. En el mundo. Somos un país que mata a las personas que defienden la tierra, porque eso históricamente ha sido un conflicto interno en nuestro país. So, Colombia is not a safe place for the leaders in the rural areas, in the most difficult areas in this country, that are protecting our ecosystems, that are protecting the human rights and the air rights. And yeah, so I think COVID, no, thank you for that. I'm so grateful. Yeah, no, COVID's messed up a lot of things. And so, ¿cómo sigue la gente? Porque me imagino, o sea, la lucha no para. O sea, me imagino que sigue adelante, simplemente la gente no está en la calle. Entonces, ¿dónde sigue? ¿Cuáles son los espacios que la gente está utilizando para seguir ahí diciéndole al gobierno o a quien sea, hey, eso no está bien, queremos otra solución? Sí, digamos que obviamente desde el activismo urbano, como el que podemos hacer personas como tú o como yo, o cualquiera que vive en una ciudad y tiene acceso a internet y tiene acceso a unas redes, es como tenemos que adaptarnos al activismo digital y tener como una fuerte presencia de campañas, de presión a los gobiernos, de firmas para impedir que pasen proyectos de fracking o que pasen proyectos de glifosato o que no cumplan el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo muy importante a nivel de Latinoamérica para proteger a los líderes sociales y a los líderes ambientales y crear todo un sistema de protección para ellos. Eso es un lado por el activismo urbano, ¿cierto? Cuando hay acceso a internet. Y cuando hay un acceso y un privilegio, tenemos que reconocer el privilegio que tenemos nosotros de poder continuar con nuestro trabajo, hablando de estos temas y no preocupándonos por que el pan llegue a nuestra casa cada día o de que no nos amenacen. Y por el otro lado, en la parte rural, pues siempre, como sabemos, los indígenas, las comunidades raizales y afro en este país son las comunidades que han resistido. Mujeres rurales que siguen cuidando pues todos nuestros ecosistemas y de los que dependemos de ellas, de no permitir proyectos de megaminería o de no permitir proyectos de grandes compañías extractivistas. Pero claro, la protección ahora de derechos humanos se ha vuelto un tema muy más vulnerable porque todas las comisiones internacionales de protección o de vigilancia de los derechos humanos, la compañía que se estaba haciendo ciudadana se dispersa. Te dicen, ya no puedes ir a comunidad. Y también es un tema de no vayas porque puedes afectar a comunidades vulnerables. Claro, o sea, en un Leticia, en el Amazonas colombiano, donde ha habido un alto
altos casos de COVID en los meses pasados y donde se estaban afectando indígenas. Si tú ibas desde una ciudad como Bogotá por tratar de ayudar, puede que hicieras algo peor. Entonces ahí es la cuestión, ¿no? Ellos siguen resistiendo, creo que siempre son el ejemplo de que independientemente de que la urbanidad o los expertos en derechos humanos o the environmentalists or these experts, the people in the rural areas are the most admirable people, you know, because they are with their hands, with their bodies, resisting every day. And históricamente, como tú sabes, Colombia siempre ha tenido problemas con los demás imperios, que sea el imperio español o el imperio gringo, el imperio estadounidense. Ya hablando históricamente, obviamente, de lo que sucedió en Ciénaga con the United Fruit Company, con ese masacre, cuando esa empresa o sea, multinacional, básicamente, Chiquita Bananas, básicamente le pidió el favor al ejército de básicamente matarle a la gente que no quería, que estaba básicamente pidiendo más plata, ¿no? Claro. Que subieran su sueldo. Entonces, mi pregunta es... Sus derechos, su dignidad, sí. Sí, entonces mi pregunta es, en Colombia, porque eso pasa en todo el mundo, los problemas, hablando del fracking, todo lo que está pasando con la minería, de sacar recursos naturales, ¿eso viene desde Colombia, desde empresas nacionales o empresas internacionales o multinacionales? O sea, digamos, empresas que llegan, por ejemplo, una empresa canadiense que llega en Caldas y se pone de acuerdo con la alcaldía ahí a sacar plata o sacar cobre o sacar oro o sacar lo que sea. O sea, háblanos de eso, porque me imagino que eso no simplemente es un problema colombiano, sino que colombiano está siendo víctima del imperialismo como tal, el imperialismo que tenemos hoy en día en 2020. Sí, bueno, yo creo que siempre es como que no hay una única causa de los problemas, sí, siempre hay múltiples causas y obviamente aquí un poco, like for a little context for the people that doesn't know Colombia a lot, the government is historical being part and is being victimized in the conflict and in the inequalities that the people live here, you know. So of course the government allows many things because they have their own interests, and we have a problem that I think is common in many countries, that is the elite, you know. It's a few families historically change the power, you know, and the people continue voting for them. And Colombia is always have in the whole history right governments, you know, conservators, and from the right, neoliberals. We never had a left president, for example. You almost had Petro, almost. Almost, but yeah. And that's the reality. So of course the government, but of course, you know, Colombia is a really rich country in biodiversity and in their land. So it's really interesting for the outsourcing and for getting natural resources and mining and petroleum or carbon. So of course the big enterprises are interested in that, but the government is part of that. It's part of the inequalities that the people live, that the war against the drugs that United States pays for many years is a lie, never works in this country, and was terrible because it started to you know, poison the people with glyphosate, or with the participation with Monsanto, like in Argentina, that is really big with the agro business, you know. Yeah. So yeah, I think it's many causes. So if you want to study more about Colombia, we can have links or something later. Oh, well, this is only chapter 1 with Tefi.
So with everything going online, what are the problems? Because I know this exists because I was in Colombia when COVID started. So I was in Colombia till mid-April. Where and what's the role right now how do you see conspiracy theories playing a part in the movement? You know, people can't be in the street. They're in WhatsApp, they're on Facebook, they're on Instagram. You know, what's the role of conspiracy theories in potentially diverting some of the social progress and social movement forward? Is that happening at all? Like, what's your thoughts on that? Sí, bueno, obviamente en Colombia tú sabes que el pensamiento crítico en las personas es muy complicado porque los medios, digamos, que tienen un poder muy importante en la formación de opinión de las personas. Y más cuando la educación pues no ha sido de calidad y muchas personas no tienen acceso a la educación, pues el acceso a la información ha estado por los medios y ahora por las redes sociales, que sabemos los intereses que se mueven ahí. Entonces, claro, por ejemplo, al principio de la cuarentena hubo un pastor cristiano que estaba con esto de las teorías de que en las vacunas nos estaban instalando un chip para poder controlarnos, y que Bill Gates estaba detrás de todo esto, entonces que no podíamos permitir que se vacunaran, y es un líder de un grupo poblacional religioso muy importante en este país. Entonces obviamente eso generó como discordias. Yo creo que la gente está muy consciente del virus, pero lo que yo veo de diferente en Latinoamérica a lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos es que en Latinoamérica, lastimosamente, yo no me atrevo a juzgar a las personas que tienen que salir a la calle. No al menos a la mayoría que tiene que salir a la calle. Y esto es the recyclers, taxi drivers, the domestic women and men that have to make this for living, the street sellers, you know, the prostitutes. So all these people needs to work. The 60% of the economy in this country is mobilized by the informal economy. That means being in the street for it or for having a house. So I will be a hypocrite if I criticize these people that I know they know that they are in risk, you know? Yeah. I know. And it's worse because probably they don't want to go out, but they need to go out. So what we have to do is that I think is that is really I don't think so that there is a conspiracy theory so strong like in general in the population. But if you go to the south in Bogota, it's a totally different world than in the north. You know, you see, and many people doesn't have masks. The kids in the streets, the people in the streets, crowds of people trying to make a living every day. So yeah, Bogota is having, we are in the peak right now in Colombia. So we are now having again strict rules because Bogota is the worst cases. What are the rules like? Now they are going to close many neighborhoods. You know, Bogota is localidades, and in localidades many neighborhoods. So every 2 weeks, different localidades are going to be closed. Like you can't go outside. No puedes estar en la calle ni nada. Nadie, ni una tienda, nada abierto, nothing open. Ni pico y cédula, nada. Only one person of the family to buy groceries, and that's it. Wow. Yeah. But for me, the worry is what is going to happen with these people. Because, it's not like in Europe that the people that they stay at home have their health, have their home, have food, because they live in a well-being state. Right. In Colombia, that is not the reality. Many people live because of the groceries that other people give, And that shouldn't happen. Is that we shouldn't think in that, but we don't have a good system health, and we don't have protection for the people that
is most needed. And it's not the minority of the population, it's the majority of the population. Así How que creo many? que esa es como mi mayor preocupación ahora Sí, sí, sí. con COVID. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo ahí y va a haber otros capítulos ya con Tefi. Dale. Entonces, Tefi, no sé si nos puedes compartir las cuentas de redes sociales de los proyectos, Creo que sí. porque andas con Cumbres y Return Home Ajá. y ya con el proyecto No More Waste. Entonces, ¿cuáles son las cuentas para que la gente pueda ir como que... Sí. Bueno, en Instagram estamos como @cumbresblancascolombia, Ok, @cumbresblancascolombia. Y Nomo es @NomoWays, @NomoWays, ahí nos ok, encuentran. ok. Entonces ahí pues pueden ver, en Cumbres somos muy dinámicos, vamos a estar contando pronto, ojalá, más avances sobre nuestro libro, cuando podamos volver a las montañas, ojalá que podamos seguir haciendo concientización en los ecosistemas. Y en No More Waste, bueno, pueden encontrar información about recycling, circular economy, and I think the biggest message with this COVID and ecological crisis they are so related. We have to connect the dots. They're as important as it is, and we should treat it as that. Every time that you are going to vote in United States or for who you are going to vote, please think in this and where your candidates put the money and for who they put the money, who they support. And I think start to make questions, at least, is a start. Right. Start question where my food comes from, comes from China, my coffee comes from Colombia, is fair trade or no? I'm Right. supporting local economy, so I'm supporting a multinational. And if at least we ask these questions, I think then we are going to find more answers in order to change. Totally agree. Well, gracias, Tefi, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y te mando saludos y un montón de gracias. Y sí, eso solo es capítulo 1. Esperemos que haya más y bueno, cualquier cosa igual me pueden preguntar, buscar con Javi. Ahí Sí, estoy. sí, y bueno, ese es un buen punto. ¿Cuál es tu cuenta en Instagram? Por si la gente tiene más preguntas. @Tefi con I latina, Tefi Ángel. Ok, muy bien. Gracias por todo y saludos. Besos. Chao. Chao.